Muy bien, damos la bienvenida a cada hermano a la casa de Dios esta mañana y a aquellas personas que después también nos puedan estar mirando la transmisión allí por YouTube, son bienvenidos también. En esta oportunidad queremos compartir entonces el mensaje de la palabra de Dios. Recordamos, el pastor no está con nosotros, fue operado el lunes pasado, gracias a Dios salió con la operación con éxito, ya está en la etapa de recuperación, recordemos estar orando por él. Tengo entendido que es una etapa larga y dolorosa, la prótesis de rodilla, así que bueno, ha de costar un tiempo de recuperación con mucho dolor, pero claro, ese dolor que la esperanza que vaya mejorando y desapareciendo poco a poco, así que recordemos seguir orando entonces por el pastor, por su recuperación allí, con Virginia también, que el Señor esté obrando allí, fortaleciéndola en esta etapa también. Muy bien, en esta mañana vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en el libro de Salmo. Salmo 122. Libro de Salmo 122. Salmo conocido. Quiero meditar, básicamente es el primer versículo, las palabras del salmista, cántico de David. Salmo 122. Dice la palabra de Dios allí: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y después entonces entrar al mensaje. Bendito Dios y Padre Celestial, quiero, Señor, al llegar delante de tu presencia en esta hora, agradecerte, alabarte, adorarte por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que tú nos das de estar reunidos, de estar congregados aquí en tu casa. Padre, orar por la intervención, por la unción de tu Espíritu, que esta mañana, Señor, podamos escuchar palabra de Dios, que esta mañana, Señor, tú trates y tú hables con nuestros corazones, nos enseñes, nos amonestes, nos instruyas, nos guíes por tu senda, nos guíes por tu camino. Padre, recordamos a aquellos hermanos que no están con nosotros, que no han podido llegar, diferentes motivos, tú los cuides, tú los guardes y los animes también. Y recordamos sin duda alguna, Señor, a nuestro pastor, para que tú obres en su físico, ayudándolo en su recuperación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1, en este libro de Salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y por mientras pensaba un poco en este pasaje, trataba de entrarme un poco en la mente del salmista, trataba de entender un poco la expresión dada aquí por el salmista, en su manifestación diciendo, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y por mientras meditaba un poco en esto, consideraba una historia. Así que un día alguien, un hombre que se encontraba en el culto de alabanza, alabando, adorando al Señor, al igual que, cualquiera de nosotros en esta mañana aquí en la casa de Dios, ¿no? Nos hemos despertado temprano, nos hemos preparado, nos hemos acondicionado físicamente, de corazón también, para poder venir a la casa de Dios, alabar, adorar a Dios, y quizás como el salmista, ¿no? Pensar, vamos a ir a la casa de Dios, y juntarnos con los hermanos
y encontrar, bueno, el gozo, encontrar la alegría, encontrar, bueno, el regocijo en nuestro ser por estar en la casa de Dios, ¿no? Y empezar el tiempo de alabanza, empezar el tiempo de adoración. Los cánticos, decía Luana hoy, bueno, qué nostalgia, ¿no? Un corito con el visual, se acordaba, bueno, su tiempo de chiquita, cantaba sucio por el pecado, y bueno, le trae al corazón, bueno, un dejo de alegría y esa nostalgia. Y cuántas veces, bueno, nos pasa a nosotros acercarnos a la casa de Dios con esa expresión de alegría. Dice, bueno, que este hombre estaba sentado en el banco de la iglesia, alabando, adorando a Dios, al igual que cualquiera de nosotros, cuando de pronto su vista hacia un costado y a su lado se encontró con una persona que le llamó la atención. Le preocupó y pensó para sus adentros: ¿y cómo puede ser? Está aquí. Era o había sido alguien que él conocía, que lo había visto enredado o entremetido en medio de negocios oscuros en la sociedad. Le preocupó estar sentado en la casa de Dios, él con aquel espíritu de alabanza a Dios, y tener a su lado aquella persona que para él era mala vida. Así que trató de disimular, se levantó, se retiró un poquito y continuó en su espíritu de alabanza, continuó en su espíritu de adoración. Cuando de pronto se vuelve a distraer su mirada y encuentra hacia otro lado y le volvió a preocupar. Y se dijo: y no puede ser. Esta está aquí. Resulta que esta también había visto enredada en los negocios de la vida y le llamó la atención. No puede ser que yo venga a la casa de Dios, que quiera alabar a Dios, y me encuentro con una persona de negocios oscuros, y que venga y quiera alabar a Dios y me encuentre en el mismo lugar, me encuentre en la misma casa de Dios con otra persona, bueno, de una vida oscura. Y empezó a preocuparse en su corazón. Y cada vez que quería centrarse y enfocarse en la alabanza y en la adoración, su vista se distraía, su pensamiento se desviaba y se encontraba con alguien que de pronto podría ser considerado como alguien intachable. Decía el otro: ya no hay lugar donde poner una tacha, ¿no? Porque tiene esta mancha, porque tiene esta vida, porque tiene este pasado, porque tiene esta situación. Y su corazón se inquietó y no podía ahora proseguir en su alabanza y en su adoración. Empezó a considerar, bueno, lo que estaba allí a su lado y encontró y empezó a oscurecer su pensamiento la idea de que, bueno, era una hipocresía. Lo que está ocurriendo hoy en la iglesia, bueno, es una hipocresía. Bueno, la iglesia está llena de gente pecadora. La iglesia está llena, bueno, este era un mentiroso, aquel otro era de malos negocios, aquella otra era de mala vida, esta otra, bueno, que engañaba, esta otra. Y empezó a encontrar, bueno, las fallas y los defectos y a buscarlos, ¿no? Y eso llegó, bueno, a preocupar su pensamiento y a desviarlo de aquel sentimiento. Me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Saben? Esta mañana he dividido el mensaje, bueno, en 3 etapas. La primera etapa, bueno, una etapa de concientización. Es una historia irreal, ficticia, que trata, bueno, de ilustrar un poco la situación que a veces nos lleva a presentar dentro del medio en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Y quizá en alguna oportunidad
te hayas encontrado enredado en un sentimiento, en un pensamiento similar. Enredado o enredado con un pensamiento, con un sentimiento parecido. Bueno, vengo a alabar a Dios, vengo a adorar al Señor, mi corazón está preparado, mi corazón está dispuesto, pero cuando me siento y me preparo y empiezo a alabar, empiezo a observar lo que está ocurriendo a mi alrededor. ¿Recuerdan a Pedro cuando se encontraba en el mar? Y que el Señor le dijo, bueno, baja y ven. Y Pedro decía, Señor, si eres tú, decía, bueno, baja y ven. Y Pedro descendió de la barca y caminaba sobre las olas cuando el mar estaba enfurecido. Y iba rumbo al Señor, bueno, caminando sin ningún tipo de preocupación, hasta que de pronto empezó a mirar a su costado, sacó su vista del Señor y empezó a hundirse. Porque puso sus ojos en las olas, observó el viento, bueno, la situación que estaba a su alrededor, y aquello hizo que Pedro inmediatamente empezaba a hundirse. Quitó su mirada del Señor y cambió su condición. Quitó su mirada del Señor y cambió su situación. Caminar con confianza sobre el agua, a hundirse y a estar presto a ahogarse, a tal punto que Pedro en un momento exclamó y dijo, Señor, sálvame. Bueno, muchas veces nos ocurre esto a nosotros. Nuestro andar, nuestro caminar junto al Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo de alabanza y de adoración a veces se ven enturbecidos. Nuestra mente se desvía del Señor y empezamos a observar lo que está a nuestro alrededor. Y ya nos preocupamos. Y de pronto vemos algo que está fuera de lugar. Vemos algo que está fuera de contexto, según nuestro pensamiento. Ahora quiero invitarles a hacer un recorrido, ¿no? Discúlpenme, vamos a mirar varios pasajes, pero quiero invitarles a hacer un recorrido, vamos a llamarlo así, un recorrido por una asamblea diferente o distinta. Cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios, ¿qué esperamos encontrar? Personas santas, un ambiente piadoso, un ambiente agradable, con personas que tengamos el mismo anhelo, el mismo deseo, el mismo objetivo, las mismas características. Alabanza, adoración al Señor, y que sea fácil, que sea agradable el poder estar en los bancos alabando y adorando al Señor. Ese es el ideal, ese es el objetivo. Pero a veces nos encontramos con esta otra realidad que mencionábamos anteriormente. Así que quiero hacerles una invitación, quiero invitarles a hacer un recorrido por una asamblea y luego entre todos poder sacar una conclusión. Quiero invitarles a ir allí a varios pasajes. En primer lugar, ir al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Esta ocasión vamos a encontrar, a un personaje. San Juan capítulo 8, versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijo, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo,
siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, encontramos aquí una historia interesante, conocida por nosotros, ¿verdad? Más que conocida. Dice la palabra de Dios que Jesús, había sido tentado por los escribas y los fariseos. ¿Oh? Y vamos a empezar a mirar allí algunos personajes, o tratar de entender el escenario, o tratar de entender la situación. Jesucristo, en medio de una multitud de personas que estaba enseñando, de pronto viene un grupo de escribas y fariseos. ¿Oh? A saber, estos dos grupos eran los grupos más encumbrados religiosos de aquel momento. Los escribas eran los encargados de hacer las transcripciones de la palabra de Dios. Tenían, la capacidad de conocer profundamente las Escrituras. Los fariseos, el grupo más renombrado, doctores de la ley, los estudiosos más grandes del momento de lo que era la ley de Dios. Conocían, al detalle, los puntos más escondidos de la ley de Dios. Y se preocupaban de que el pueblo de Dios pudiera vivir y aplicar esos detalles. ¿Oh? Dice que trajeron allí a una mujer. Condiciones de la mujer. ¿Oh? Dice que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, una adúltera. ¿Oh? Una mujer adúltera. Y como ellos eran conocedores de la ley, sabían cuál era la sentencia para esta mujer. Así que sabían que la ley decía que debía ser apedreada. La trajeron y la pusieron en medio de aquella asamblea, y con la intención de probar o de tentar al Señor Jesucristo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué harías? ¿Cuál es tu opinión? En medio de aquella congregación, en medio de aquella multitud, lo que ellos esperaban era una ocasión para acusarlo, una ocasión para escracharlo, para, que Jesucristo perdiera su popularidad. Estamos en el momento en el cual, podemos decir que la popularidad del Señor Jesucristo estaba en el auge, estaba en el punto máximo. ¿No? Hacía poco el Señor, había allí alimentado a aquellas multitudes. Ahora las multitudes que seguían a Jesucristo eran muy grandes. Y en medio de esta asamblea se presenta esta situación. Una mujer adúltera. Quizá como la historia que habíamos mencionado anteriormente. En medio de una condición de alabanza, con un corazón contrito, ocupado en adorar a Dios, alguien miró al costado y vio: esta es adúltera. ¿Qué harías tú, Señor? Y me gusta mucho mirar un poco la respuesta del Señor Jesucristo. A aquellos que la acusaban, Jesucristo no emitió ningún tipo de comentario respecto a la mujer. Simplemente, si la ley dice esto, ustedes tienen libertad. Y el que esté libre de pecado, que tome la primera piedra y se la tire. Y los puso entre la espada y la pared. Dice que, acusados por su conciencia, cada uno empezó a retirarse. Cuando de pronto el Señor levantó sus ojos y se encontraba él y la mujer, y preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y fíjese la respuesta del Señor Jesucristo: ni yo te condeno. Así que en esta asamblea vamos a encontrar que había alguien ocupando un lugar que para la sociedad
había sido ya rechazada. Para los escribas, para los fariseos, ya había sido condenada. Porque fue encontrada en el acto del adulterio, pero no tuvieron conciencia para sentenciarla. Jesucristo le dice, bueno, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Una primera persona ocupando un lugar en una congregación distinta o diferente. Bueno, tildada por los hombres en su condición adulterio. Tenemos otra persona. Vamos a ir allí al Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Interesante. Dice la palabra de Dios, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con su cabello, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y hasta aquí vamos a leer un poco. ¿No? Bueno, otra situación diferente o distinta. ¿No? Ahora, bueno, era la reunión específica en una casa. Un fariseo invitó al Señor Jesucristo a quedar con él, a cenar con él. Y bueno, estaba allí en aquella reunión distinguida, estaba allí en aquella reunión particular, cuando de pronto a aquella casa, bueno, entra un personaje conocido por el fariseo. Entra un personaje conocido por el pueblo. Entra a aquella casa un personaje conocida por la gente de aquella región. ¿La habían visto? Dice la palabra de Dios, bueno, que era, bueno, una mujer de la vida, que era una prostituta. Y dice, bueno, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Este fariseo, por ser aquella mujer quien era, la había rechazado. Este fariseo, por ser aquella mujer, la clase de mujer que era, ya la había discriminado. ¿No? Y también en su pensamiento al Señor Jesucristo. Si fuera profeta, este hombre sabría qué clase de mujer es esta. Pensaba dentro de sí. Hermanos, no sé si me van siguiendo de pronto el lineamiento. Estamos conformando una congregación, quizás sea tipo, quizás sea modelo, quizás sea el tipo de congregación más común que deberíamos encontrar en nuestras vidas. Bueno, encontramos allí aquella mujer sorprendida de adulterio. Ahora encontramos una mujer, bueno, que dice aquí, ahora tenemos el versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite,
mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecadores son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, situaciones muy similares. Un fariseo, un doctor de la ley, que había invitado al Señor Jesucristo seguramente con las mismas intenciones que en otras oportunidades, para tentarlo, para probarlo, para encontrar de pronto algún qué en Jesús para poder juzgarlo, se encuentra que en su misma casa entra esta mujer y genera, esta situación. En su corazón la despreció, en su corazón la rechazó, en su corazón la discriminó. Pero cuando vemos la reacción del Señor Jesucristo, y compara los procederes, el proceder del fariseo y el proceder de la mujer, y le mira, entré a tu casa, no me diste para lavar los pies, que era, la obligación legal en Israel en esos momentos. La purificación al entrar a una casa era lavarse las manos y los pies, y toda casa, tenía un lebrillo con agua, y se disponía, para cada persona que entraba, el hacer ese rito. Jesucristo entró a la casa del fariseo y no le fue concedido. Jesucristo entró allí y fue despojado de los derechos que había dentro de las costumbres. El ungimiento con aceite, el lavado de los pies. Y esta mujer se había ocupado de hacer con Jesucristo aquello que aquel fariseo se había negado. Y aquella comparación que el Señor Jesucristo hace y dice, al que mucho se le amó, al que mucho se le perdonó, mucho amó. A esta mujer se le habían perdonado muchos pecados, por lo cual se deshacía el amor mostrándole al Señor Jesucristo. Hermanos, probablemente a nuestros lados podamos encontrar personas que de pronto su historia no es muy agradable. Quizás a nuestro lado podamos encontrar personas que de pronto su historia no es la mejor, pero que tiene el mismo derecho y la misma oportunidad de conocer al Salvador que tú y yo. Un día, y vamos a ir allí ahora, seguimos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Hemos visto una adúltera, hemos visto a una prostituta. Alguien más llega a esta asamblea, características distintas, diferentes. San Lucas capítulo 19, dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban, porque dice el versículo 7 que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Otro personaje, otro integrante de esa congregación, podemos decir. Otro integrante de esa asamblea. Ya tenemos a una adúltera, tenemos a una prostituta, ahora entra uno que los judíos consideraban como ladrón. Para los judíos, todos los publicanos llevaban el mote de ladrón. Eran hombres judíos
vendidos al gobierno romano para cobrar los impuestos de sus conciudadanos y pagarlos al imperio, al gobernador y al emperador. Nada más que, los publicanos, como no tenían quien le controlase lo que cobraban, tenían la costumbre de acrecentar. Si tu deuda era de 1.000 pesos, vamos a ponerlo así en moneda actual, le sumaban unos cuantos miles, sacaban su provecho, le llevaban al gobierno lo que le correspondía y lo demás se quedaban en su bolsillo. Dice allí la palabra de Dios que Zaqueo era, además de ser publicano, era jefe de los publicanos. Y era rico. Fácil de hacerse rico cuando se ocupa un lugar, una posición similar. ¿Qué pasa por sus manos? El impuesto cobrado. Cada publicano tenía que rendirle cuenta a Zaqueo, así que si el publicano le robaba al chico, Zaqueo le iba a robar también al resto. Y era una cadena. ¿No? Y allí estaba Zaqueo. Que quería ver quién era Jesús, tenía su inquietud. Y qué triste era esto, el pensamiento de aquellas personas. Cuando vieron que Jesucristo entró a casa de Zaqueo, ya enseguida su pensamiento hacia Jesucristo fue de rechazo. Fíjense en este. Fíjense, en este hombre, que se ha presentado como maestro. Fíjense en este hombre que se ha presentado como un profeta. Ha estado, perdonó a la prostituta. Recibió el ungimiento, recibió, el lavado de los pies de aquella prostituta. Ahora pasa Zaqueo, lo invita a quedarse en su casa y él ahora entra a la casa de Zaqueo, este hombre que es ladrón. Fíjense ustedes, ¿cómo puede ser esto? Tratemos de imaginar, el pueblo en este momento, la forma en la cual se estaban refiriendo a Jesús, de Jesús. Che, ¿vieron? ¿Vieron lo que pasó? Este Jesús que anda enseñando, que anda predicando. Hoy entró a la casa de Zaqueo. Ayer estaba, allá en la casa del fariseo y entró aquella prostituta y le lavó los pies y lo ungió. Al otro día, cuando le trajeron a aquella adúltera, él mismo le perdonó. ¿Qué cosa más horrible está ocurriendo? ¿Qué situación más incómoda está pasando, en nuestra sociedad? ¿Y cuántas veces, hermanos, de una forma podemos llegar a pensar entre nosotros de los que están a nuestro alrededor? Nuestro pensamiento con miradas quizás superior, porque nuestra conducta, por la gracia de Dios, está derecha, está correcta, y poder despreciar o menospreciar a alguien que hoy se encuentra en la casa de Dios. Porque su historia, porque su pasado, porque su condición actual, no lo capacita. Y decir, yo me alegré con lo que me decían en la casa que Jehová iremos. Me preparé. Hoy oré y venía a la casa de Dios y me preparé mi corazón porque yo quiero ser, tratado por el Señor, yo quiero, ser mejorado en mi vida espiritual, quiero crecer, quiero fortalecerme, y no es justo que de pronto me siente en la casa del Señor y me encuentre con este. Y me siente en la casa del Señor y tenga que bancarme. Aquí está, parece que no da un tic, ¿no? Hay que estar al lado. Pero qué interesante cuando nosotros entramos a mirar en la palabra de Dios y ver el recorrido del Señor y ver la trayectoria. El Señor Jesucristo en muchas oportunidades se atrevió a decir a los fariseos, los tildó de sepulcros blanqueados. Muchas oportunidades los llamó fariseos hipócritas. En muchas oportunidades,
bueno, los confrontó en aquella situación, ¿no? En su hipocresía, bueno, despreciando aquello que estaba a su alrededor, porque, bueno, su pulcritud, su conocimiento no lo permitía, bueno, recibir. ¿Saben, hermanos? En esta mañana lo que me interesa mirar, podemos mirar muchos ejemplos más, ¿no? Tenemos en la fila del Señor Jesús, uno de sus discípulos era Simón el Celote, ¿no? Y los celotes era un grupo de judíos revolucionarios que se habían levantado como un grupo liberador o libertador, ¿no? Revolucionario contra el imperio, y buscaban, bueno, derrocar, bueno, al imperio romano y que Israel pudiera ser liberado de aquella opresión. Así que, bueno, dentro de su grupo de discípulos teníamos un revolucionario. Bueno, en la misma cruz, cuando el Señor estaba ya colgado, un ladrón a su lado, otro ladrón a su lado, uno empezó a burlarse y a mofarse, y el otro, reconociendo su error, bueno, le decía, bueno, y no temes a Dios aún estando en la misma muerte. Y dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas, bueno, en tu reino. Y el Señor le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Así que, bueno, miremos algo así de forma muy, muy rápida. Una adúltera, una prostituta, Zaqueo, un ladrón, bueno, un revolucionario, un criminal, no sabemos cuál era el crimen que había llevado allí, creo que era, dice la palabra que era el ladrón, ¿no? Condenado, y muchos otros más que suman la lista de la congregación o de la asamblea que rodeaba al Señor Jesucristo. Suman en la lista de aquel grupo de personas que hacía el círculo íntimo del Señor. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno, si te encontraras en una situación, en un grupo similar, ¿cómo te sientes tú hoy cuando te encuentras, bueno, en una situación parecida? En el día de hoy, bueno, la intención mía no es hacer una apologética a una vida impía y decir, bueno, es válido. Si con el Señor Jesucristo andaban las prostitutas, andaban los adúlteros, andaban los ladrones, que hoy nosotros vivamos y hagamos lo que querramos. No es la intención, y es necesario que nosotros escuchemos bien. No es la intención pasar por alto lo que hemos estado mirando estos últimos domingos, cuando el pastor, bueno, enseñaba la doctrina de la iglesia y hablaba acerca de la santidad, que es necesario ser santos. Y el Señor Jesucristo mismo, bueno, desafiaba y decía, sed santos porque yo soy santo, y es necesario que la iglesia entienda el llamado a la santidad. Pero sí, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida santa, también necesitamos entender y comprender, bueno, el plan de Dios para el mundo. Y aquí viene el tercer punto de nuestro mensaje. Vimos una historia que trataba de sensibilizarnos. Pasamos por una asamblea que nos mostraba la realidad de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Y ahora queremos concluir. Queremos que nosotros podamos observar algunos desafíos para nosotros como iglesia. Algunos desafíos para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como pueblo de Dios. ¿Tú has creído en Jesucristo? Bueno, Dios espera de ti una vida santa. Dios espera de ti, hijo de Dios, creyente, que has creído, que has recibido al Señor como Salvador. Dios espera que tu vida es una vida santa para Él, y no espera otra cosa. Para el mundo,
que nos rodea, Dios, bueno, tiene otro plan, tiene otro propósito y quiere utilizarte a ti. Para el mundo que nos rodea, bueno, Dios tiene otro desafío. Vamos a ir allí nuevamente al Evangelio de Lucas. Vamos a mirar algunos pasajes. Capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En este capítulo hay tres historias contadas por el Señor Jesucristo distintas, diferentes, que tienen el mismo mensaje. La primera historia es la historia de la oveja perdida. Y dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice el versículo 7, os digo, así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Un pecador. Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Señor Jesucristo aquí, bueno, en este capítulo y repetidas veces, bueno, da la misma enseñanza. Bueno, una oveja se había perdido, dice que el pastor dejó las 99 en el desierto a salvo y a cuidado y se fue tras la que se había perdido hasta encontrarla. No descansó, se preocupó, se ocupó, se dedicó tiempo y esfuerzo buscando, bueno, hasta poder encontrar a aquella oveja. Y cuando la encontró, ni la regañó. Y cuando la encontró, no la golpeó. Cuando la encontró, bueno, no la arrió a golpes o a patadas, sino que la puso sobre sus hombros y la trajo. Y cuando llegó, reunió a sus amigos y dijo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y saben, hermanos, aquí está el desafío para nosotros en esta mañana. Bueno, por la gracia de Dios ya hemos escuchado el Evangelio, por la gracia de Dios ya hemos recibido al Salvador. Bueno, hoy formamos parte de la familia de Dios, pero saben, del lado de afuera siguen existiendo ovejas perdidas. Del lado de afuera siguen existiendo ovejas que necesitan ser encontradas. ¿Saben qué tipo de ovejas vamos a encontrar de afuera? Del lado afuera hay ladrones, y del lado afuera hay prostitutas, y del lado afuera hay adúlteros, y hay engañadores, y hay malhechores, y hay corazones perversos que necesitan escuchar el mensaje del amor de Dios. No te sorprenda, no te enfades, no te preocupes si algún día estás sentado y al lado tuyo se encuentra Ricardo, quizá aquel morocho que un día tuvimos que agarrarlo cuando estábamos allí en la reunión. Qué difícil debería ser para nosotros de pronto estar sentado en el banco y de pronto encontrarse con el que sabemos que nos estaba hurtando, nos estaba robando, que nos estaba dañando. Y pensar para nosotros sin vergüenza, pensar que me estaba robando y ahora estás acá junto conmigo en la iglesia. O pensar, quiere Dios estar tratando con su corazón y quebrantando, y que se humille, y que conozca al Salvador. Y como decía aquí el pastor, gozaos conmigo. Hay gozo en el cielo, un pecador se ha arrepentido.
En el mismo capítulo, encontramos la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, dice el versículo 8? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mensaje más que conocido. Mensaje más que proclamado por nosotros. Pregunta: ¿cuánto lo vivimos este mensaje? ¿Cuánto lo sentimos este mensaje? Parábola del hijo pródigo. Conocemos la parábola, ¿verdad? Un padre tenía 2 hijos. El más joven de él, un día dijo: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre, dividió los bienes y le dio a su hijo. Dice que él, al otro día, juntándolo todo, se fue lejos de su padre y vivió su vida perdidamente hasta gastarlo todo. En ese gastar todo, un día, reconociendo su estado calamitoso, metido en medio de los chiqueros de los puercos, comiendo la comida de los puercos, o deseando comer y no se la daban, reaccionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré a mi padre: padre, ya no soy y no se ha llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que aquel padre todos los días salía y miraba y observaba a la distancia a ver si podía ver su hijo, si venía. Hasta que un día lo vio, dice que salió corriendo y se abrazó. Hizo fiesta, porque el hijo que se había perdido era encontrado. El hijo que se había ido había regresado. Y aquel padre lo recibió con brazos abiertos y un beso en el cuello. No importaba lo que había hecho. No importó para el padre lo que había malgastado. No importó para su padre lo que había despreciado. Lo que sí importó era que había regresado. Saben, hermanos, muchas veces vamos a encontrar situaciones así. Quizás hermanos nuestros que se han ido, que han vivido su vida perdidamente, que han malgastado, que han denigrado quizás el nombre del Señor y que merecen regresar. Salen a buscar. La invitación es que tú salgas a predicar y enseñar a esas almas perdidas que Dios los ama. Y quiero terminar con este pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este debe ser, el clima de nuestro mensaje, ¿no? Hemos pasado desde, de pronto, un pensamiento que rechaza o que discrimina, quizá aquel que está sentado a mi lado por su historia o por su pasado o por su presente, a considerar una asamblea compuesta o en el medio del cual se movía el mismo Señor Jesucristo, que no tuvo ningún tipo de recelo en proteger a la adúltera, no tuvo ningún tipo de recelo en recibir la adoración de aquella prostituta, que no tuvo ningún tipo de discriminación a entrar en la casa del publicano, no tuvo ningún tipo de problema en proteger o defender a aquel ladrón allí en la cruz, porque eran personas que necesitaban del amor de Dios. ¿Saben qué? ¿Qué es lo curioso de ellos con nosotros? Que ellos necesitaban, así igual que tú, igual que yo, de ese amor y de la misericordia. Y que hoy nosotros podamos mirar hacia afuera o mirar hacia adentro y pensar, si este está aquí y yo de pronto, me siento mejor que él, poder pensar, está aquí y hay que darle gracias a Dios. Porque dice la palabra que la fe viene ¿de dónde? Del oír.
el oír de la palabra de Dios. Si está aquí, tiene la oportunidad de escucharla. Así que, ¿sabe qué deberíamos hacer? Alabar al Señor. Quizás su conducta, quizás su vida no sea la ideal, pero está aquí y tiene la oportunidad de escuchar. Mi consejo, ora al Señor, por mientras está aquí, que Dios trate con su corazón, que Dios obre con su vida, que Dios quebrante, que Dios humille y que pueda transformarlo, así como te transformó a ti. Pablo decía, Dios muestra su amor para con quién, para con nosotros, no para con ellos, para contigo, para conmigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, al igual que ellos también nosotros somos pecadores, al igual que ellos también nosotros un día hemos necesitado de ese amor y hemos llegado a esa gracia, hemos llegado a esa misericordia, a ese conocimiento, pero necesitamos obrar con conciencia. Servir al Señor con dedicación, predicando el Evangelio. Bueno, no solamente aquellos que estamos aquí adentro y que por la gracia de Dios ya conocemos al Salvador. Pensemos esto, el ladrón necesita escuchar para reformar su vida. La prostituta necesita escuchar para reformar su vida. Bueno, el engañador necesita escuchar para transformar su vida. Y la fe viene por el oír. Y si tú no predicas, él no escuchará y no tendrá la oportunidad. El mundo podría ser mejor si la iglesia se ocupara de predicar el Evangelio, no solamente encerrado en las cuatro paredes, sino de puertas afuera. El mundo podría ser mejor si la iglesia se ocupara de llevar el Evangelio como el Señor Jesucristo un día envió a toda criatura. Terminemos entonces con unas palabras de oración para que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí en tu casa, tener tu palabra, Señor, poder meditar en ella, ver al Señor Jesucristo en su vida, en su ministerio, sin ningún tipo de recelo, compartiendo el mensaje del amor de Dios con aquellos que necesitaban. Los que necesitaban son los pecadores y por eso se ocupó de los pecadores. Gracias, Padre, porque al ocuparse de los pecadores un día se ocupó de nosotros. Gracias, Señor, porque al ocuparse de los pecadores un día se ocupó de mí. Y hoy queremos orar y queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes y nos conduzcas y nos dirijas a poder, Señor, servirte con ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que descendió del cielo para librar, para morir por el pecador, y que hoy nosotros como iglesia podamos ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra edificación espiritual, pero de nuestro crecimiento en número. Cuando pensamos en el crecimiento en número, tenemos que pensar en llegar al pecador. Y el pecador es aquel que está del lado de afuera, que no conoce a Jesucristo, sin importar cuál sea su condición, su situación. Y seguramente hemos de encontrar, Señor, allí afuera, pecadores que de pronto no nos gustaría tener aquí adentro, por su carácter, por su condición. Pero pensar, Señor, que por ellos fue que murió Jesucristo. Y allí nos impulsa a nosotros a testificar y hablar acerca del Salvador. Obra en tu pueblo, ayúdanos a crecer, a vivir vidas santas para ti, pero también a sembrar el Evangelio como tú lo quieres. En nombre de Cristo Jesús. Amén.